Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hay cambio, estamos ahora en la Florida, sorpresa. Sí, estoy en la Florida, ya no estoy en Puerto Rico, pero es temporariamente, no se asusten. Es que tuve que venir a hacer unos estudios en Estados Unidos porque uno tiene que aprender para no quedarse atrás, ¿verdad? Y mudamos temporariamente a metabolismotv.com, acá a la Florida, a las facilidades de nosotros en Relax Slim, en Clearwater, Florida. Y aquí estamos, por eso van a oír un poquito de ruido y gente llamando y gente entrando por la puerta y demás, pero ya tenemos a Metabolismo TV aquí para que usted no se quede sin la información. Hoy vamos a hablar de las frutas. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y les invito a todos aquellos que nos están viendo y nos están oyendo, por supuesto, a que participen y se unan como miembros de Metabolismo TV. Hay un sitio por aquí a la izquierda, ¿verdad? Donde usted puede entrar y se hace miembro de Metabolismo TV y va a recibir 3 videos que son exclusivos solamente para los miembros. Y un poquitito más abajo hay otro botón donde usted solicita ayuda, pero ahí usted recibe una orientación y una evaluación gratis sobre el metabolismo, para que usted vea cuáles son los factores que le están afectando. Si usted piensa que tiene un metabolismo lento, sepa cuáles son los factores, porque uno no puede resolver algo que uno no conoce. Ok, pues entonces vamos a hablar de las frutas, porque muchas personas nos han estado preguntando a través de Metabolismo TV, otros a través de Facebook, sobre el tema de las frutas y la dieta 2x1. Vamos a empezar por decir que la dieta 2x1 está teniendo un éxito espectacular, pero vamos a aclarar el tema de las frutas para que usted no tenga duda y pueda seguir adelgazando. Quiero darle la bienvenida a todas esas personas que nos han estado hablando de Colombia, escribiendo de Venezuela, de España, de México, de muchos de los hispanos de Estados Unidos. Se están uniendo de todas partes, hasta de Costa Rica, Argentina, de todos los países de habla hispana están entrando. Inclusive en estos días alguien entró desde Israel. Así que estamos más que dándole la bienvenida a todos ustedes. Vamos a hablar un poquitito de las frutas, fíjense. Para hablar de las frutas tengo que explicar un poquitito de lo que es la dieta 2x1. Para aquellos de ustedes que no han leído el libro El Poder del Metabolismo, por cierto, este es el libro, por aquí, El Poder del Metabolismo, ¿no? Que también lo tenemos en inglés para esas personas que les gusta el gringo, que les gusta el inglés. Ok. La dieta 2x1 es un sistema sencillísimo para uno lograr adelgazar y tener una dieta balanceada. No es una dieta, es más como un estilo de vida, y cómo funciona es así. En el libro El Poder del Metabolismo, yo divido los alimentos en 2 tipos de alimentos. Los alimentos tipo A, que se llaman A porque son los que adelgazan, nos ayudan a adelgazan. Y los alimentos tipo E, que se llaman E, lo adivinaron, porque engordan. Ok, esto para hacerlo sencillo. El concepto detrás de la dieta 2x1 es que los alimentos tipo A son alimentos que producen poca insulina. Y como la insulina es la hormona que nos ayuda a engordar, pues cuando uno reduce la producción de insulina, pues adelgaza. Y los alimentos tipo E son los alimentos que producen mucha insulina. Así que vamos a ponerla aquí. Mucha insulina y poca insulina. Y aquí vamos a poner la insulina. Resumen, los alimentos tipo A adelgazan porque producen poca insulina. Y los alimentos tipo E engordan porque producen mucha insulina. Cualquier alimentación que reduzca la producción de insulina va a conducir a que usted pueda adelgazar. Y cuando usted está engordando va al revés, va produciendo demasiada insulina. Toda persona que sea diabética, que empiece a inyectarse, va a notar que va a empezar a engordar porque la insulina engorda. Así que para uno poder adelgazar tiene que reducir la insulina, que es la hormona que el cuerpo utiliza para recoger los nutrientes en la sangre y llevarlo a las células y luego convertirlos en grasa. Ok, la dieta 2x1 funciona así. Dieta 2x1. Funciona así. Es a base de un plato, es visual. Uno mira el plato y dice, ok, voy a dividir ese plato en 3 partes. Y lo hago así.
De esas 3 partes, voy a tener derecho a que una de las partes, una de las terceras partes, va a ser de lo que engorda. Yo escojo lo que yo quiero poner ahí. Yo puedo poner arroz, puedo poner habichuelas, como decimos nosotros, o frijoles, puedo poner harina, puedo poner pan, puedo poner papa, puedo poner dulce, puedo poner lo que yo quiera. Soy libre para poner lo que yo quiera poner en ese área. Y las otras 2 terceras partes se utiliza de los alimentos A, que son los que adelgazan. Ahí va las proteínas, pollo, pavo, pescado, los vegetales, la ensalada, todo ese tipo de alimento que produce poca insulina. Así que se llama 2x1 porque tiene 2 porciones, 2 proporciones de los A, que son los que adelgazan, versus una sola tercera parte, una porción de los que engordan. Y es sencillito, ¿no? Ahora, ¿dónde viene el tema de las frutas? Este fue un tema que yo admito que no lo cubrí a la saciedad en el libro Poder de Metabolismo, porque desgraciadamente ya el libro Poder de Metabolismo tiene 400 páginas y todavía la gente me está pidiendo que hable de esto, que hable de las almendras, que hable de lo otro. La verdad es que todo no cabe, porque entonces terminaría no con un libro, sino con una enciclopedia. Usted sabe que hay gente que no le gusta leer, pero el punto es este. Vamos a hablar de las frutas, que esas son las preguntas que más nos han hecho, las frutas, ¿ok? ¿Cómo encajo, cómo clasifico yo las distintas frutas dentro de la dieta 2x1? Y si las clasifico a una fruta como A, que son de los alimentos que adelgazan, o como E, que son los alimentos que engordan. Y aquí viene la contestación, fíjense. Las frutas, en su mayoría, van a caer dentro de los E. Es de los que engordan, por lo siguiente, porque la mayoría de las frutas son bien altas en su contenido de fructosa. Fructosa es el azúcar que tienen las frutas. Pero hay frutas que sí caen en la A, porque son frutas que tienen bajo contenido de fructosa y se sabe porque son menos dulces. Por ejemplo, fíjense, nosotros acá en Puerto Rico le decimos, digo, no estoy en Puerto Rico, estoy en la Florida, pero en Puerto Rico le dicen al banana, le dicen guineo. Y en otros sitios pues le llaman banana, le llaman plátano. El guineo o el banana, el plátano, es bien alto en azúcar, es bien alto en fructosa, por eso es que es tan dulce. Por lo tanto, es un alimento tipo E. Los alimentos, como decir, por ejemplo, el mango, algunos le dicen mango, que es bien dulce, pues obviamente es un E, porque tiene mucho dulce y usted lo siente en la boca que es algo bien dulce. Hay alimentos como decir la piña, lo va a encontrar también bien dulce. Un jugo de piña va a ver que es algo bien dulce, pues es bien alto en fructosa. Por lo tanto, caen en los E. No le estamos diciendo con esto que usted no se lo tome, que no se lo coma, que no coma ese tipo de fruta. Todo lo contrario, el sistema de vida, la dieta o el estilo de vida 2x1 le permite a usted comer de todo. Nada está prohibido. Usted puede comer lo que usted quiera, incluyendo postre, algo de azúcar, pan, lo que usted quiera. Lo que pasa es que usted va a reducir la cantidad de los alimentos que son tipo E, que son los que producen mucha insulina, para que entonces pueda adelgazar o para que pueda controlar la diabetes. Porque esto es tan bueno para adelgazar como para controlar la diabetes. Entonces, hay ciertas frutas que sí caen dentro de los A. Por ejemplo, las fresas son bien bajas en carbohidratos, bien bajas en fructosa. Por eso es que la fresa es bien recomendable como fruta, porque usted la puede clasificar dentro de los A. Y usted siente que una fresa no es muy dulce. Sin embargo, hay otras frutas, como decir el banana, o el guineo, o el plátano, que son bien altas en fructosa y entonces le suben demasiado la insulina y le van a ayudar a engordar. No es que usted no se las coma, es que si por ejemplo usted comió o consumió 2 alimentos tipo A, es decir, carne, ensalada, y desea una fruta, pues entonces la fruta va aquí. No puede tener esto y a la misma vez meter otra fruta por acá en el lado, porque entonces daña eso. Así que básicamente las fresas son bajas, la manzana
va a tender a ser bien baja, o sea que no tiene mucha fructosa. Va a encontrar que las peras ya se van poniendo un poquito más altas, pero no llega a ser tan dulce como sería la piña, o sería el banana, o el guineo, o el mango, o ese tipo de otra fruta. O sea, que lo que le quiero decir con esto, que usted va a decidir si esa fruta es tipo A o es tipo E, y lo va a decidir en su paladar. No se ponga técnico, no se ponga exacto. Muchas de las personas que nos escriben en Metabolismo TV dicen, oiga, don Fran, yo puedo comer esto, yo puedo comer lo otro. Mire, bendito, se puede comer de todo, nada está prohibido. Usted puede comer lo que usted quiera comer, es solamente reducir la cantidad de los alimentos que caen como clasificación tipo E, para que entonces no le sube la insulina, para que usted pueda adelgazar o controlar la diabetes. Así que la próxima vez que usted quiera saber si una fruta está en A o en E, piense que la mayoría sí cae en E. Y usted lo sabe por el paladar. Si le da muy dulce en el paladar, en su lengüita, en el paladar, ya usted sabe que cae dentro de los E y se las puede comer, pero lo reduce a una tercera parte de lo que usted vaya a consumir. ¿Y sabe qué? La verdad siempre triunfa. Disfruten de la fruta.